Entonces, hicimos nosotros para en Cali. Bueno, entonces, ¿cuál es el cuento de esto? Vamos a acabar esto rápido. Entonces, obviamente, ¿cuál es la idea? La idea como tal es que hablemos de lo que es la principal necesidad que tienen hoy en día las redes de trabajar sobre reservas de recursos, en este caso, y en las grandes redes. Por ejemplo, estas redes no son para atender usuarios, estas redes son para trabajar a nivel de core. Y obviamente el asunto principal es resolver los problemas actualmente a la escalabilidad que tiene eso. Nosotros, en ese trabajo que presentamos, hicimos un desarrollo de modelarle a Encali por completo la red, y la red carrier completa. Y eso lo hizo un estudiante acá. Nosotros lo apoyamos, yo desde acá, pues con lo que medianamente podemos hacer, uno con sus cositas, y obviamente desarrollar por completo todo el modelo. Ellos tuvieron una maqueta, para que se van dando cuenta, y la maqueta trabajaba sobre ya un entorno real, y se usaba GNS3. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea fundamentalmente es trabajar nosotros en una estructura de estas. Ahorita les muestro el ejercicio que vamos a montar, y sobre esa base de ejercicio vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, ese ejercicio que yo les mostré a ustedes, que les dije que lo modelaran, ese es un ejercicio típico de una infraestructura de estas. No van a pensar que es que uno se inventa las cosas porque es que yo estoy desocupado, yo no tengo nada más que hacer. Yo eso sí, no tengo nada que hacer, pero pues yo trato de hacer las cosas bien. En ese caso, entonces, todo esto que ustedes ven acá por los lados son infraestructuras de interconexión de red de acceso. Estas tecnologías acá son más livianas. Estas son tecnologías de transporte digamos que de alto cilindraje. MPLS funciona acá. Y acá puntualmente de pronto está funcionando en este caso el protocolo BGP, que es el que vamos a ver en ese sentido cuando se pueda. El hecho es que en ese orden de ideas vamos a hablar de los servicios diferenciados y luego hablamos de MPLS. Entonces, los servicios diferenciados, pues obviamente son, en este caso, consecuciones conceptuales, ¿sí? De que, pues, las redes hoy en día hay que trabajar con ellas de una forma muy inteligente. Vamos a ver de esa manera. Entonces, uno de los principales problemas es la señalización. La señalización involucra de que haya información de estado entre los dispositivos que interconectan las redes. Eso se llaman enrutadores. Entonces, ¿qué hay que hacer entre ellos? Configurar conceptos de calidad del servicio. Eso es otro tema que podemos ver acá en un momentico. Eso por ahí en una hora lo podemos hacer. De hecho, yo ya lo he dictado acá. Y obviamente, pues esas situaciones son de instalar en las máquinas. Entonces, un servicio diferenciado permite que uno clasifique por categorías los tráficos. Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer nosotros para este tipo de cosas? Definir los acuerdos de niveles de servicio. Esos acuerdos de niveles de servicio se van a negociar o se van a pactar delante de las estructuras de políticas de configuración que tiene todo ISP. En ese caso, entonces, pues existen los policy controls o las mission controls, que en ese caso se les van a introducir a nivel de seguridad a los sistemas, hasta los sistemas actuales que son los DPIs, que son los Deep Packet Inspection, que esos son los que hoy en día, por ejemplo, revisan las cosas que tienen hoy en ese caso, o que están, por ejemplo, involucradas con problemas de ciberseguridad. Entonces, esas políticas, precisamente eso era una de las tareas que ustedes tenían que hacer. Yo creo que ustedes se dieron cuenta que yo les dije a ustedes, monten IPsec. Entonces, IPsec, ¿qué es? Ustedes llegan y montan una estructura de comandos, y al montar esa estructura de comandos, ustedes construyen precisamente, en ese caso, lo que finalmente necesita el modelo de comunicaciones, y el modelo de comunicaciones seguro. ¿Ya? Entonces, ahí tienen ustedes más o menos la forma en cómo estas cosas se construyen. Ahí tienen básicamente campos que se le van a asociar a los datos, en este caso, que van a indicar el tratamiento que tienen que recibir precisamente la información cuando va de router a router, y obviamente cuando están viajando a través de lo que es unidades de información. Las unidades de información acá son en su totalidad casi todas paquetes, porque es que nosotros estamos hablando de redes de conmutación de paquetes. Entonces, los tipos de servicios diferenciados según los extremos, en este caso, ¿cierto?
van a estar considerándose de acuerdo a unas características que fácilmente, pues en ese sentido son reconocibles. Fíjense que, por ejemplo, hay servicios, y esto todo se programa en IP, y hoy más que todo se hace mucho más en nivel de IPv6. Entonces, por ejemplo, están los servicios de forwarding, el premium, el assured forwarding, mejor dicho. El asunto es que en este caso, eso había anteriormente unas redes que se llamaban ATM, esas redes hoy día ya no existen. Entonces, por ejemplo, era en ese sentido manejar tráficos de tasas de bit variables o tasas de bit constantes. Entonces, eso es lo que hoy en día de pronto está acompañando métricamente hablando a los esquemas de red de acceso con ADSL, ¿cierto? O, por ejemplo, allá se hablaba mucho de lo que era la especificación de los puntos en los cuales, pues obviamente uno podía clasificar este tipo de cosas. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de unos esquemas de clasificación de información que prácticamente les voy a decir la realidad. Va a llegar MPLS y va a ser así. Nos va a cachetear a todos. ¿Por qué? Porque pues este tipo de cosas se volvieron complejas, en cambio MPLS todo lo hizo más fácil. Ahora, pues en ese sentido, ¿qué es lo que se supone que toca hacer? Pues sencillamente, estos son cosas que todavía están funcionando y de las cuales de pronto a algunos de ustedes le va a tocar migrar. Posiblemente les toque migrar servicios de una estructura de servicios diferenciados a MPLS. ¿Por qué? Porque prácticamente hoy en día están migrando todo hacia allá. A ver, si hay alguien que de pronto no le habla a usted de MPLS, pues es porque sencillamente no ha pasado por estos tipos de asuntos. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Porque es que este tipo de situaciones exigen programación. Y estas programaciones de estas variables involucran estados. Como pueden ver, casi que todos, específicamente esos códigos, no han sido asociados. Alguno que otro, no todos. Miren que, por ejemplo, si yo voy a revisar por este lado, casi que todos estos servicios están reservados. ¿Cuáles son posiblemente configurables por usuario? Ah, ya los pueden encontrar ustedes, ¿no? Son muy pocos. ¿Ya? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, ¿qué hace una estructura de servicios diferenciados? Pues una estructura de servicios diferenciados hace de forma escalada, al entrar a una estructura de red que está asociándose con políticas, ese tipo de cosas. Lo hace hagan de cuenta que es como si estuvieran pasando por aduanas, por anillos, en ese sentido de seguridad. Entonces ellos hacen clasificación, aplicación de políticas, marcaje. En ese sentido, si es necesario, pues se asigna de pronto, en ese caso, algún tipo de priorización o aíslan el tráfico y pues obviamente se hacen los envíos en ese sentido. Pero de resto, pues obviamente esas son las convicciones que tiene que tener, en ese caso, los dispositivos que siempre están allá. A ver, ¿por qué les digo esta cosa? Yo me voy a salir un momentico de acá y voy a abrir acá uno de los ejercicios que yo tengo precisamente dispuesto para esto. Y miren este ejercicio, ¿ya? Porque resulta que esta parte está más o menos, esperen un segundo para que esto arranque aquí, en este caso, ¿cierto? Entonces, porque resulta que esta estructura, un segundito cierro esto. Ah, cierro el otro. Bueno, entonces, porque resulta que esa estructura que está aquí, fíjense, este preciso procedimiento que ustedes están viendo acá, es lo mismo que convencionalmente se ve, en este caso, en esta infraestructura de red que está aquí. O sea, si este dispositivo que está aquí, este que está aquí, es un dispositivo no nativo MPLS. ¿Quién es nativo MPLS? De aquí hasta acá. Ese ejercicio se lo voy a dejar a ustedes para que lo hagan. Entonces, pues ya está hecho. No tienen que conectar nada. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea como tal es que ustedes aquí forjen la comunicación de esto de extremo a extremo, en este caso, y ojalá vayan ensayando un túnel, en este caso, desde este punto que está aquí a este punto que está acá. Entonces, el túnel es de aquí para acá. Entonces, a ustedes les va a valer, disculpen la palabra, hongo, que pase en ese caso aquí, porque el túnel funciona desde aquí y quién sabe por aquí cómo se configure. Porque a usted le interesa es el concepto de encapsulado genérico,
¿cierto? De routing, porque ustedes van a aplicar un concepto GRE para que vayan para que me vayan abonando la parte final de este curso a partir de acá. Entonces, desde aquí van a construir un túnel hasta acá. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno. Entonces, esa estructura que estoy mostrando precisamente acá, esto que está aquí, es lo que normalmente vive a punta de servicios diferenciados un dispositivo que está acá. Entonces, por ejemplo, como este es el de la red IP, este que está aquí, entonces cuando todo eso entra aquí y tiene que coger por este lado o por este lado, en este caso, entonces aquí comienza a subirse ese proceso. Supongamos cuando vienen los datos de acá hacia acá. Y cuando lo vienen los datos de acá hacia acá, pues le va a pasar esa este. Entonces, las redes tienen que tener esos puntos de entrada y de salida estructuralmente hablando. ¿Sí me entienden todos, no? Bueno, entonces, digamos que esa es la situación que por el momento está presente. Entonces, acá, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues pasa esto, que es que hay un concepto de clasificación de paquetes. Y obviamente, pues todos los paquetes no tienen los mismos niveles de prioridad. Esos niveles de prioridad fundamentalmente tienen que cuadrarse o tienen que arreglarse, en este caso, teniendo en cuenta precisamente la disposición de cosas que tienen que tener, digamos que para el fin, digamos que yo tengo diferentes tipos de tráficos. Supóngase que son tráficos de datos, tráficos de voz, tráficos multimediales, tráficos de tiempo real, tráficos síncronos, tráficos asíncronos. Entonces, todas estas etiquetas tienen que ser calculadas y procesadas por estos dispositivos. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues probablemente eso hay que instalar algún tipo de broker de administración. Eso estamos hablando de brokers de anchos de banda. ¿Por qué? Porque es que este tipo de cosas se van a relacionar a nivel de IPv6, ¿cierto? Porque es que el IPv6 tiene cabeceros que manejan conceptos de calidad en el servicio dedicados solo para eso. Entonces, en este caso, una arquitectura de servicios diferenciados puede involucrar en su posible infraestructura diferentes tipos de ISPs. Entonces, eso, por ejemplo, que no se nos extrañe tener varios tipos de modelos de soluciones, desde donde supuestamente puede uno arrancar diferentes tipos de tráficos. Pero el cuento es quién marca los flujos, los dispositivos de entrada. Los dispositivos que convencionalmente están dentro de las nubes no hacen eso. Eso lo hacen quienes están a las entradas de esas nubes de conmutación y a las salidas de esas nubes de conmutación. Entonces, hay unos RFCs especificados para eso. Lastimosamente, pues esto es literatura, y esto es literatura que les cuento comenzó a salir desde el año 98. Esto hay que actualizarlo, entre otras cosas, porque ya de pronto en este caso las nuevas versiones están buscando ubicarse ya a nivel de, pues ya no es, eso es IPv4, pero ya se ubican a nivel de IPv6. Ahora, ¿qué sucede entre la parte IP y el enrutamiento de políticas? Pues esto hay que ajustarlo en este caso. Entonces, la idea como tal es que estos datagramas, al ser manejados entre los dispositivos asociados a estas redes, se dispongan o se supediten al manejo de unas políticas de enrutamiento. No es más, en ese caso, ¿ya? Entonces, pues obviamente, aunque estas comparaciones ya no se dan porque el concepto de ATM ya no se usa, hoy en día, más bien, en vez de comparar un concepto de estos con IP, más bien se dice va IP con MPLS. No es ATM versus IP. Hoy ya no pasa. Lo que pasa es que esto se sucedió en una época MPLS con IP, porque eso ya, hoy en día, pues esa es la idea, porque eso ya no sirve. Ahora sí miremos MPLS. ¿Qué es MPLS? O sea, MPLS realmente es una estructura de conmutación. A ver, yo les voy a decir a ustedes, cuando yo he editado estos cursos, yo a la gente le digo que esto no es 2.5 porque es que el modelo 2.5 es como la gente que dice que 3G, 3.5G, que 4G, eso no existe porque no hay definiciones formales de eso. Entonces, en este caso, pues yo les cuento la realidad. MPLS es una tecnología de conmutación de etiquetas multiprotocolares que pues obviamente es mucho más flexible, mucho más dinámica y que cogió en su buen momento a la tecnología que se llamaba ATM,
es que ATM era Asynchronous Transfer Mode, modo de transferencia sincrónico. Eso era lo último en Guaracha. Pero resulta que era un modelo de transferencia y de conmutación enfocado en transporte de celdas que tenía su propio modelo de referencia. ¿Y qué pasó con MPLS? Se acabó ATM. Entonces, ¿qué pasó con estas cosas? Pues ya hoy en día es una obligación de todo mundo saber sobre conceptos de MPLS. Las principales aplicaciones de MPLS, ¿cuáles son? ¿Por qué traigo esto? Porque es que resulta que esto es bien importante en la implementación. O sea, ¿a quién no le interesa hoy en día tener una VPN? ¿A quién no le interesa hoy en día saber sobre servicios diferenciados? ¿A quién hoy en día no le interesa sobre calidad en el servicio? Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente esa situación involucra que tengamos en cuenta el concepto de MPLS, pero el concepto de MPLS ya asociado al manejo de calidad en el servicio. A mí me preguntaban una vez cómo se instalaba la calidad en el servicio. La calidad en el servicio no se instala. La calidad en el servicio se conjuga y se compone. En ese sentido, yo no puedo decir, voy a poner un programa que ponga calidad en el servicio. No. El concepto de calidad en el servicio se construye, para que todos lo tengan en cuenta. Y eso se construye con instalaciones paramétricas así como yo les dije a ustedes con la VPN. Ustedes van construyendo cosas. De hecho, el concepto VPN tiene que ver precisamente con en la instalación paramétrica de obtener niveles de calidad en el servicio. O sea, lo que pasa es que la calidad en el servicio depende de usted dónde la enfoque, porque usted puede hacer prácticas de calidad en el servicio. Entonces, por ejemplo, usted puede hacer prácticas de calidad en el servicio en un restaurante. Usted puede hacer prácticas de calidad en el servicio en un hotel. Ese tipo de cosas en telecomunicaciones son eficientización de procesos. Entonces, ¿cómo se logra la eficientización de procesos? Sencillo. Ustedes la logran teniendo en cuenta, en este caso, que dependiendo de cómo vuelven más seguro algo, más certero y más efectivo, cómo lo construyen, pues obviamente lo que van a lograr de allí es algo pues que digamos que no tiene discusión ante nada. Bueno, entonces la calidad en el servicio, ¿cómo la hace MPLS? Pues MPLS es muy inteligente, hagan de cuenta que MPLS es como ese tipo que cogió los post-it y a todos los paqueticos le pegó papelitos amarillos y los etiquetó. Y entonces allí les puso numeritos y les dijo, pues usted es el paquetico de no sé dónde, el paquetico de no sé cuántas, y le fue escribiendo a cada uno y lo fue diferenciando con eso. Entonces es un concepto de manejo inteligente de etiquetas. Pues la idea de MPLS es realizar conmutación de paquetes o de datagramas de capa, un momentico, pongan cuidado con la palabra que estoy usando, paquetes o datagramas, pero esos datagramas son los que de pronto están usando flujos de transporte de información por UDP, o segmentos de TCP, o manejo de tramas de capa de enlace de datos. ¿Por qué? Porque es que MPLS recibe todo el concepto de la capa 2 y el concepto de la capa 3, y ciertas cosas de la capa 4, aunque ahí no lo diga, ¿ya? Porque es que ese tipo de situaciones se ven. Ahora, ¿cuál es la tecnología que todos tienen que aprenderse mínimamente de MPLS? Pues, ¿qué es un FEC? ¿Qué es un LSP? Entonces, por ejemplo, ¿qué es un FEC? Es una clase de equivalencia para envío, para remisión de datos. De hecho, pues, ¿qué es eso? Eso es un conjunto de paquetes que entran en la red MPLS, ¿cierto? Por la misma interfaz y reciben una etiqueta. O sea, hagan de cuenta que es como echar buñuelos o pan de bonos de una bolsa, una chuspa, y decir, estos son los pan de bonos que van para tal domicilio. Estos están calientes y van para tal lado. Y así sucesivamente. Entonces uno etiqueta las cosas. Es el mismo asunto. Entonces, y se sabe que los va a enviar un mismo contenedor. Y por esas rutas en las que se dispone son entregados. Eso es básicamente eso. Entonces, pero lo que pasa es que esto se hizo de forma inteligente, pero ya, bueno, no estamos hablando de pan de bonos, ni de buñuelos, ni de ascuas, sí, ya viene diciembre, sino que estamos hablando de paquetes de información, que eso es lo que supuestamente tiene que hacerse de forma más idónea y más práctica. Entonces, una FEC, ¿qué es? Es una agrupación de muchos flujos, porque es que el mensajero, el de transporte, puede enviar diferentes tipos de información en sus contenedores a más de un circuito FEC al mismo tiempo. Entonces, para eso, ¿qué tiene que saber el mensajero?
una cosa que se llama el LSP, que es una ruta conmutada de etiquetas. ¿Eso qué es? Pues es el camino que se tiende extremo a extremo con etiquetas en una red MPLS. Entonces los paquetes que están en esa red, que pertenecen al mismo FEC, o sea, hay paquetes que siempre cogen los mismos FECs, pero hay paquetes que los enrutadores están obligados a decirles que cojan diferentes FECs de acuerdo a la consideración o el momento. ¿Quién es un LSR? Un LSR es un enrutador de conmutación de etiquetas. Entonces hay LSR de entrada y LSR de salida, en este caso. Entonces el LSR de entrada puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta. O sea, mientras el dispositivo, la única vez que eso no pasa es cuando el paquete está entrando a la red MPLS. Entonces ese LSR de entrada no lo está enrutando, sino que le está asignando una etiqueta. Está en ese caso el LDP, el protocolo de distribución de etiquetas, que puntualmente es el protocolo que utilizan los LSRs para asignar las etiquetas. Y está la LIB, que es la base de información de etiquetas, que puntualmente es la forma de decir en cada uno de estos, bueno, ¿de dónde me saco una etiqueta? ¿Cierto? Entonces, esa tabla de etiquetas tiene que estar disponible. Porque resulta que es como si ustedes fueran a campo traviesa trotando en esas carreras de cross country y les dijeron, le vamos a poner esta etiqueta para que se vaya por tal lado. Y así sucesivamente. Entonces, y vaya por tal lado que por ahí llega. Bueno, esa es una forma muy, pues digamos que muy municipal de decir eso, pero pues es la realidad. Entonces, en ese sentido, los LSRs, ahí sí nos vamos a hacer un poquito más técnicos, porque vamos a hablar de enrutadores. Y esto son enrutadores de cualquier clase y switches de cualquier clase, déjenme decirles. Pueden ser marca Pepito Pérez, Juanito Rueda, los que quieran. Porque aquí el MPLS funciona a todo dar en cualquier lado. Entonces yo tengo LSRs de interior, que son los que encaminan el tráfico MPLS dentro de la red. ¿Y cuál es la misión de ellos? Pues intercambiar etiquetas, porque difícilmente ellos intercambian otros tipos de tráfico, porque es que ellos están hechos para eso. Están los SLRs de frontera de ingreso, que son los que admiten el tráfico a la red MPLS y entran en ese caso a clasificar paquetes en FEX. Y están los LSRs de egreso. Entonces, en ese sentido, pues obviamente un dispositivo puede ser ese LSR de ingreso y egreso al mismo tiempo, pero entonces esas funciones hay que programarlas, porque si no, en ese caso, pues eso no sirve. ¿Ya? En ese sentido. Entonces, aquí tiene, por ejemplo, un ejemplito sencillo. Mire, eso no es nada del otro mundo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enrutadores, son pequeños, eso es pequeño. Mire, ¿ustedes saben cuántos enrutadores tiene la red en Cali? Dios mío, eso no es nada. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden clasificar los tráficos con las etiquetas. Si aprecian ustedes los LSRs, ¿cuáles son? Ahí en esa gráfica, los LSRs son el X y el Z. Y los dispositivos de etiquetas internos, ¿cuáles son? El Y, el B y el W. En este caso. Entonces, ¿cuáles son los dispositivos de usuarios? El A, B y el C. ¿No más? Y eso es todo. Entonces, la arquitectura MPLS, ¿cuál es? Pues todo lo que supuestamente está conformando esa nube. Entonces, ¿cuáles son las rutas? Pues las rutas están especificadas de acuerdo a una... Es más, de hecho, a veces esas tablas que están allí asociadas por etiquetas parecen ser unas pseudo tablas de routing, pero no son. Son tablas de enrutamiento por etiquetas que conforman LSPs. ¿Está claro? Espero que me estén entendiendo. Entonces, pues allí tienen la terminología. Okay. Señor, dígame, Sotelo. Esa tabla que usted dice alfa, beta y gamma y eso es para relacionar solamente como decir, los puertos. No, etiquetas. Si por ejemplo notas un poquito, mira que por ejemplo en el Z, vamos a mirar, vámonos de X hacia Z, supongamos. Entonces, anótate esta. Mira que el camino beta, mira, el FEC está anotado para X. Vos notas que en la parte de arriba el LSP tiene un beta 5, ¿cierto? Entonces, pero asumí que el Y para asociarse con X tiene el alfa 5. Pero para poder que el Y llegue hasta Z,
el Y tiene un beta 4 y asimismo el Z tiene un alfa 4. ¿Sí entendiste? Entonces, ¿cuál es el FEC? El FEC es el que va desde beta hasta alfa. Ah, sí, profe. O sea, yo lo entiendo así como el coeficiente ahí que tiene el 4 con el beta, algo así. No. Lo que pasa es que en este caso son las rutas que están allí especificadas. ¿Sí me entendió? No. Ah, sí, profe, ya. La ruta nomás, sí. Por eso, esos son los LSPs que hay allí tendidos. En ese caso, pues digamos, bueno, otra cosa bien importante, una comparativa bien sencilla entre MPLS y el nivel MAC, el Media Access Control. Entonces, en este caso, el medio MAC es muy similar, en este caso, a lo que hacen las etiquetas entre enrutadores. Porque, por ejemplo, el Media Access Control solamente vive aquí, comparativamente hablando. No estoy hablando de que son lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque es que las etiquetas tienen un significado local. O sea, yo no le puedo decir, ve, yo voy a ir hasta la etiqueta tal. No, yo puedo ir hasta mi etiqueta correspondiente y pare de contar. Cuando yo llego a un enrutador, que es un salto, él me dice, usted lo voy a conmutar por otro lado y le voy a dar otra etiqueta. Es como cuando usted llega a un hub, un aeropuerto tipo hub, que usted lo sacan por llega por una entrada de esas, en esos puertos de llegada, y le dicen que usted tiene que enrutarse por otra de esas salidas en el mismo aeropuerto. Eso es básicamente lo que es un enrutador. Es que realmente yo no sé por qué a los aeropuertos les dicen hubs, son routers. Eso está mal dicho. Por ejemplo, eso se lo dije yo a alguien hace muchos años en Panamá, en una convención precisamente de esta cosa de redes, y yo le dije, no, es que los aeropuertos no son hubs, son enrutadores. Porque es que uno llega por una puerta, lo empacan en unas estructuras especiales, porque es que, por ejemplo, ¿cómo es que llama el aeropuerto de Panamá? ¿Tocumen? Bueno, Tocumen, me parece que es Tocumen, sí, eso. Entonces, pues esa vaina es muy grande. Esos aeropuertos de aquí son chiquitos. O usted vaya a un aeropuerto de otro país. Los aeropuertos, los aeropuertos de aquí son terminalitos. ¿Ya? Entonces, uno muchas veces le toca pasar de prácticamente un pueblo a otro, viajando de un aeropuerto, en el mismo aeropuerto. Entonces, y obviamente, ¿qué son esos? ¿Qué son esos puntos de embarque? Esos son los puertos. Ahí sí se parece eso a una especie de switch, pero a uno lo enrutan para que uno escoja por dónde irse. Esa es la realidad, no es un hub. ¿Está claro? Bueno, esa es la realidad. Bueno, eso fue una cosa que yo le dije a alguien. Entonces, ¿qué es lo que hace MPLS? MPLS lo que hace es soportar dominios o niveles, en ese caso, y en donde, pues, precisamente para ello, ¿qué es lo que hace MPLS? Define circuitos virtuales para considerar por dónde conmutar los paquetes. Para ello, pues, MPLS utiliza una pila de etiquetas que encapsula en la cabecera de los paquetes. No más. Entonces, las decisiones de enrutamiento, supuestamente, dependiendo de la forma en cómo se maneje el stack, se atienden. ¿Ya? Entonces, los paquetes se van a guiar mediante etiquetas. Entonces, las etiquetas que van a permitir, pues, establecer circuitos virtuales o LSPs. ¿Por qué se les dice VCs? Lo que pasa es que se les dice VCs porque esto viene heredado de otras tecnologías. Pero realmente el nombre técnico de esto en una red MPLS es LSP, en este caso. ¿Ya? Entonces, ahora, si alguien quiere hablar sobre MPLS, tiene que hablar sobre conmutación MPLS. ¿Por qué? Porque obviamente MPLS es conmutación de etiquetas inteligentes cuando en ese caso tiene que tomar decisiones ante el flujo de paquetes. Entonces, uno lo que va a hacer es examinar la etiqueta del paquete entrante y la interfaz por donde llega, no más. Entonces, ¿qué hace el enrutador? Pues piensa, consulta su tabla de etiquetas y determina dónde hace el nuevo envío. Entonces, ahí básicamente tienen la muestra de eso. Entonces, por ejemplo, miren acá, ¿qué es lo que hace? Este es el esquema de un concepto de toma de decisiones con un dispositivo de estos. Entonces, mírenlo muy bien. Es que no estamos hablando de barro, ¿no? Entonces, aquí en este caso tenemos entradas de paquetes, ¿cierto? Tenemos esquemas de actualización de rutas. Recuerden que esto se hace por capas. Entonces, fíjense que aquí tenemos los componentes de envío. Aquí está la base de datos de envío con la base de datos de etiquetas, la tabla de encaminamiento que es consultada, las actualizaciones de rutas, como pueden apreciar, ¿cierto? Y la conmutación y la entrada y la salida de los paquetes. O sea, eso está visto desde el punto de vista del modelo de referencia. Ya sea que ustedes lo consideren el modelo de referencia TCP/IP o el modelo de referencia OSI, que ahí cuadran cualquiera de los dos. Entonces, digamos que a ustedes van a hablar
primero que todo, de cómo trabajar con estas cosas. MPLS funciona sobre una multitud de tecnologías de nivel de enlace. O sea, usted dice, por ejemplo, quiero resolver un problema de interconectividad extremo a extremo entre muchas partes, no MPLS. Entonces, la etiqueta MPLS, ¿qué hace? Pues la etiqueta MPLS es inteligente, se coloca, se antepone a los paquetes de red, obviamente en este caso, y se pueden anidar formando pilas con funcionamiento tipo LIFO. Entonces, me imagino que entienden qué quiere decir LIFO, ¿no? LIFO es el primero, el último que entra es el primero que sale. ¿Ya? Entonces es una tecnología, perdón, es un concepto de manejo de pilas, pues desventajoso, porque tiene que ser de otra manera, porque es que en ese caso, las pilas, o sea, esa es una priorización entre las pilas, porque si el último que entra es el primero que sale, pues, o sea, hay que entender que las etiquetas van entrando en orden y ellas se van ordenando para que vayan saliendo. Entonces, ese tipo de consideraciones sí se pueden programar. Todo esto es programable. Entonces, cada nivel de las pilas de etiquetas van a definir en un LSP. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues uno puede implementar túneles MPLS. Ahora, Blanco de Gallina lo pone, monten túneles. ¿Cómo se montan los túneles? Con VPNs. No más, no hay nada más que decir. ¿Ya me entendieron? Entonces sabieron por dónde va el agua el molino, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo están las etiquetas MPLS clasificadas? Perdón, estructuradas. Entonces, hay etiquetas de MPLS genérico, que tiene una etiqueta, pues tiene un campo que se llama, eso, miren dónde va metido. O sea, es que por eso es que la gente dice, asume y conjetura que eso es 2.5. No, hombre, por Dios. Esto es un concepto protocolar que se coloca antes del cabecero IP, perdón, entre el cabecero IP y el formato de trama de enlace de datos. Y eso es todo. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues eso tiene 4 campos, esas son las etiquetas son de 20 bits, el resto de servicios es el bit S, el bit TTL y el bit XP. No más, eso es todo. Aquí está la explicativa, pues como para que hagamos el trabajo completo. La etiqueta. Pues la etiqueta propiamente dicha identifica un FEC. Pero recuerden que el FEC es de significado local. El EXP, ¿para qué se usa? Pues es uso experimental. Por el momento, pues yo diría que uno le puede dar servicios de seguridad. Hoy en día uno puede trabajar sobre servicios de valor agregado, en este caso, y sobre ellos, por ejemplo, identificar servicios diferenciados. El S, pues obviamente ese va a valer 1 para la primera entrada en la pila, la más antigua, y 0 para el resto. O sea, ella puede ir cambiando. ¿El TTL qué es? El TTL es el contador de saltos. Este campo pues reemplaza al time to lead. Acuérdense que esto no es marcas de tiempo, sino valores asignados en este caso para que supuestamente diga qué tanto ha saltado un paquete. ¿Ya? Y eso también sucede a nivel IP. Ahora, pues aquí está la ubicación esto lo traje porque pues esto se hacía antes, esto lo hicimos nosotros. Yo dictaba clase en la especialización de nosotros, estuve en el año 98-99. Estamos entrando de lleno con esta parte. Entonces, para que ustedes se van dando cuenta que aquí apenas se están haciendo los primeros pinitos y ensayos de introducir precisamente MPLS. Entonces, se introdujeron etiquetas en circuitos punto a punto, en redes LAN, en redes ATM y en redes Friend Relay. A uno no le interesaba, sino ya de ahí para adelante, lo que pasaba a nivel de LAN y a nivel de PPP, porque es que esta parte de estos modelos que están acá abajo ya no se usan. Esta parte que está aquí. Friend Relay ya nadie lo usa. Yo, por ejemplo, anteriormente dictaba o hacía prácticas de Friend Relay para que la gente llegara a entender qué es MPLS, pero eso es mejor llegar de una. Ya, definitivamente, eso, ¿para qué se ponen a perder el tiempo? Bueno, entonces acá yo tengo los LSPs, que es una ruta conmutada de etiquetas. Entonces esas rutas van a establecer una red MPLS y se forman desde el destino hacia el origen. Entonces, en este caso, el LSR de entrada o interno, pues, ¿qué inicia? Pues, señalización de petición de etiquetas para crear el LSP. Sencillo. El destino, ¿qué hace? Pues responde con los mensajes y la asociación de etiquetas que crea el LSP. Eso es todo. Entonces, ¿cómo se crea el LSP? Así como les mostré ahorita que Sotelo me preguntó. Ah, ¿qué es eso? Esa es la ruta LSP. Entonces, y eso define el FEC también.
No más. ¿Qué más les tengo que decir? Entonces, ¿cómo se va creando? Aquí está otra manera, pues, creación de los LSPs. De forma explícita, por configuración de forma estática, se pueden escribir. Pero hay protocolos que están encargados ya en ese sentido. Hay un protocolo que se llama LDP, es un protocolo de distribución de etiquetas, y hay otro que se llama RSVP, mejorado. Entonces, son protocolos de señalización que hacen ese tipo de trabajos. Y también, obviamente, se pueden hacer de salto a salto. No más. Entonces, lo que sí es muy importante es considerar de que los LSPs se van a enrutar en base a la información que suministra convencionalmente es el protocolo de routing. Entonces, si una persona quiere darse cuenta cómo funciona esto, aprenda un poquito de enrutamiento de estado del enlace. Entonces, para esto hay dos protocolos, uno que se llama IS-IS y otro que ustedes ya saben que se llama OSPF. Entonces, nosotros para colocarle la cereza al pastel, vamos a introducir a OSPF para que funcione con BGP. Ya, no es más. Entonces, vamos a usar siempre algoritmos de estado del enlace. ¿Por qué? Porque es que estos algoritmos de estado del enlace son los que sopesan de forma más efectiva las rutas completas y fijan las reglas de ingeniería de tráfico. No hay más que decir para eso. ¿Cómo se hace el routing MPLS? Sencillo. Metan redes IP en B4 y en B6. Eso funciona para las dos. En este caso, y cada paquete se va a clasificar de acuerdo a las clases de tráfico. Entonces, usted puede funcionar con servicios HTTP, mejor dicho, servicios que necesiten equivalencias específicas en FEX y que definan FEX por separado. Entonces, uno puede manejar, por ejemplo, qué clase de servicios. Pues nosotros no tenemos sino la posibilidad de manejar servicios de acuerdo a origen y destino, dirección IP origen a destino, número de puerto origen a destino, campo de protocolo, y obviamente etiquetas de flujo en IP versión 6. Esa es la ventaja de esto, ¿cierto? Entonces, el LDP es un protocolo que se va a usar, vuelvo y repito, para distribuir etiquetas en MPLS. Él establece los LSPs en lo que se considera dominio MPLS. Entonces, cuando ustedes les van a preguntar qué es un dominio MPLS, un dominio MPLS es lo que viene desde este dispositivo, así como lo estoy pintando hasta acá. No introduce las interfaces que están conectadas a los otros lados. No, señor. Este es el dominio LSP. Porque ahí es donde vive, no más. En este caso. ¿Está claro para todos ustedes? ¿Entendieron, jovencitos? ¿Ya? Bueno, entonces vamos a acabar esto rapidito para irnos a hacer otra cosa. Entonces, digamos que en ese sentido, entonces ya tenemos una extensión de protocolos que podemos manejar allí. Yo puedo manejar MPLS, RCP, MPLS, BGP, MPLS, OSPF, pero no me van a hablar, por ejemplo, que es que, y hay protocolos nuevos, ¿no? Ese LDP es un protocolo de distribución de etiquetas que, por ejemplo, yo puedo montar hasta con interchannels. Y ustedes hicieron interchannels. Eso es fácil. Bueno, entonces, los que conocen de interchannels, pues eso es fácil. Entonces, ¿cuáles son los mensajes de LDP? Por ejemplo, los mensajes de descubrimiento, los mensajes de sesión, o sea, normalmente son los mensajes de creación de información entre las redes. Sesión, anuncio, notificación. Es como si estuviéramos hablando de mensajes de actualización en una estructura de routing. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, pueden apreciar ustedes lo que sucede extremo a extremo entre un enrutador U y un enrutador Z. ¿Cuántas redes MPLS tienen allí? Miren, allí tienen 3 redes MPLS con 3 proveedores diferentes. Uno puede atravesar redes MPLS, para la que sepan. Estas son de las cosas que normalmente pasan en la vida real. Entonces, ¿uno por dónde entra? Pues entra por el enrutador, el U, o entra por el enrutador Z. ¿Qué hay entre ellos? Una estructura de etiquetas que me permite a mí enrutarme red a red. Ya, porque estos son los modelos que específicamente están pasando de forma actual. Ahora, ¿cómo se le da tratamiento al time to lead? El TTL. En el paquete IP sirve para medir el número de saltos, pero acá es diferente. El TTL supuestamente se usa especialmente para considerar enrutadores, mejor dicho, se activa cuando se están entrando a nivel de ingreso a la red y se inicializa el TTL, y cuando se sale de ella, en este caso. Entonces, digamos que el cabecero IP no se modifica, ¿sí? O sea, el que se modifica es el de la etiqueta MPLS, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta esa parte, porque es que el cabecero IP también tiene TTL.
¿Cuándo se modifica en ese sentido? Dice que a la salida del router de egreso coloca el cabecero IP, el valor de TTL, que tenía la etiqueta -1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En MPLS, cuando el dispositivo ya llegó, se supone que se le acabaron las etiquetas. ¿Ya? Entonces, a él comienzan a entregarse las etiquetas desde que inicia su recorrido hasta que sale. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo funciona el LSR? Entonces, el LSR es un enrutador que necesariamente tiene que considerar conceptos de calidad en el servicio, que realiza cálculos, por lo menos 2 en cada salto. Entonces, utiliza sus habilidades, sus capacidades para determinar el FEC, clasificar el tráfico y mapear cada FEC. Entonces, los routers de entrada versus, en ese caso, los routers de salida. Entonces, pues de pronto, en ese sentido, en los routers de entrada se asignan los FECs y se hace cumplir la política de calidad en el servicio. Los routers internos, por ejemplo, ¿qué hacen? Conmutan etiquetas. Los routers de salida, ¿qué hacen? Determinan en su pila el concepto de la contabilización de las etiquetas y ya supuestamente, pues en ese caso sacan los paquetes de la red. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Ya en este caso, cuando queremos ver a nivel macro la red, ¿cómo funciona la MPLS? Pues ellos tienen una consideración de LSP de salto a salto. Entonces, fundamentalmente es el cálculo que vamos a estar manejando en una red MPLS, ¿cierto? Los saltos, ¿cierto? Entonces, ellos, pues, se pueden considerar que van a hacer enrutamientos de salto a salto o enrutamientos explícitos. Si hacen enrutamientos salto a salto, entonces eso es como muy similar a lo que se hace al routing IP. Es como si estuviéramos funcionando con un RIP. Si hacen enrutamientos explícitos, pues esto se sopesa sobre el protocolo LDP, que es el de distribución de etiquetas, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es cumplir con una consideración de calidad en el servicio que se establece en MPLS. Y eso es todo. Entonces, el enrutamiento a salto se va a modificar de acuerdo a la forma en cómo los paquetes se estén asociando a cada FEC. Entonces, ¿qué sucede? Si un paquete se retrasa en el por un LSR, entonces hay que supuestamente mirar cómo darle preferencia de conmutación y de salida, sobre todo. Normalmente esa técnica, eso tiene nombre, acá se le, es que lo que pasa es que a veces esto se confunde con muchas cosas, pero acá se llama PHP. Per Hop Behavior. O sea, esto se llama comportamiento por salto. Bueno, aquí hay un ejemplito pequeño. Eso es una red MPLS pequeña. Mire lo que pasa ahí. Ese tiene cuántos enrutadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay básicamente 8 enrutadores. Y están definidos los LSR de ingreso y el LSR de egreso. ¿Ya? Lo que está mostrando ahí la línea azul representa el LDP entre el LSR de ingreso y el LSR de egreso. Es una red MPLS. Ahí no hay conectados, por ejemplo, que es que el cliente tal o el cliente pascual. No, esos son todas redes de infraestructura en ese sentido. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer los LSRs? Pues los LSRs pues son enrutadores, tienen tablas de enrutamiento, pero que también tienen tablas que son las de bases de información de etiquetas, que son como las bases de datos para asociar las etiquetas en MPLS. Bueno, aquí hay otro ejemplito, este es un poquito más complejo y ahí pueden ustedes apreciar que se muestra la conmutación que existe desde un extremo, desde el dispositivo que está abajo, ¿cierto? La parte de abajo que tiene una red 192.1.1.0, ¿cierto? Y los que están allá arriba, o sea, prácticamente están buscando son como conceptos de salida. Fíjense que allí se están mostrando salto a salto las tablas de routing de cada dispositivo, ya que están asociándose por las redes. Entonces, en este ejemplo, muestran que el paso 1 se mira la tabla de router externo que está conectado en dos redes clase C, ¿cierto? Ahí se está mostrando. La flecha azul que indica, pues indica que el router que está por fuera comunica a ese LSR a través de un protocolo cualquiera. Entonces, eso no interesa cómo se esté comunicando. Luego viene el LSR, que le dice una etiqueta que no está usada, una etiqueta libre, mediante el protocolo de LDP, y se lo asigna al dispositivo y obviamente pues en esa etiqueta se va a tomar una decisión que es enviarlo a través de algún tipo de camino, ¿cierto? Entonces el paso 3, ¿cuál es? Pues el paso 3 fundamentalmente es tomar
la disposición de ir por un lado y por el otro, en este caso, y se le va a asociar a las siguientes rutas de comunicaciones y van a saltar a otro dispositivo, ¿cierto? Entonces, digamos que por las etiquetas comenzarán a darse cuenta cómo supuestamente los LS pues están siendo tendidos. Entonces, aquí en el paso 4 y 5, o sea, sencillamente es hacer el recorrido a través de los LSRs que están considerándose, además de llegar al LSR de frontera, perdón, que tiene solamente etiquetas de salida. Los LSR de frontera, convencionalmente, dependiendo de su situación, tienen etiquetas de solo salida y solo entrada. ¿Está claro? Bueno, entonces ya la situación es que una vez que esto pasa, pues digamos que si pueden dar ciertos problemas en las redes, que es lo que convencionalmente uno espera que pase, pues los LSRs también son capaces de autoconmutarse y calcularse dependiendo de la situación que se esté pasando en un momento específico. Entonces, en ese orden de ideas, pues uno puede darse cuenta de que han habido dispositivos que salen del funcionamiento de la estructura de pilas de etiquetas. Bueno, obviamente, pues ahí faltan muchas cosas, pero la idea es que nosotros esos mismos ejemplos, ese ejemplo es muy similar al que yo estoy montando acá, y obviamente la disposición es que se haga por completo, ya en ese caso. Eso ya son ventajas que se supone que pues uno logra esto, pues MPLS pues tiene todas las ventajas que puede asociársele a una tecnología de conmutación. Mejor dicho, es una tecnología que sirve para eso, está hecha para eso en este caso, pero obviamente, pues una de las cosas importantes que hay que aclarar es que ya no es MPLS versus el routing IP, plano, y hay que comenzar a revisar es el routing IP con respecto al protocolo B4 y al protocolo B6. ¿Qué aplicaciones son las que se usan con MPLS? Pues realmente esto es para tráfico de alto rendimiento, esto no es para redes clientes, esto es para hacer ingeniería de tráfico, esto son para cosas que fundamentalmente involucran el transporte masivo de información, ¿ya? Para implementar niveles de calidad en el servicio y por lo general para implementar redes con implementación de VPNs. No habría nada más porque el soporte multiprotocolar ya está embebido ahí, en este caso. Son los RFCs que estamos considerando para esta parte, y pues obviamente son como las referencias también. Voy a mostrarles ya a ustedes hasta allí, ¿cierto? Lo que